El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Buenas tardes, amigos y amigas de esta plataforma virtual. Mi nombre es Fabián Rivera Juárez. Yo soy escritor, soy editor y soy vendedor de libros. Nos dedicamos a la compra y venta de libros usados. Tenemos un par de proyectos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y tomando en cuenta este contexto y por la trayectoria y la experiencia que nosotros tenemos, decidimos postular nuestro proyecto a la convocatoria El Arte Ayuda, la cual es auspiciada por el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, una convocatoria que ha recibido muy buenas expectativas y comentarios, pero sobre todo este proyecto tiene como principal objetivo respaldar a la comunidad cultural de Chiapas con la única finalidad de que puedan continuar con sus actividades y generar una economía al interior de sus propias iniciativas. En mi caso personal, como les comentaba, yo me dedico a la escritura de poesía, ¿sí? También he hecho periodismo cultural y últimamente me he dedicado a la edición de libros, justamente del área de literatura, específicamente de poesía, de cuento, minificción, ensayo, ¿sí? Y me falta por abarcar el género del teatro. Como editor, soy fundador de la editorial Zurda Voz, una editorial que surgió en 2017, pero que por la situación de la contingencia epidemiológica que aún continúa, no ha podido continuar con sus actividades normales durante el año presente. Así pues, en esta editorial nosotros hemos dado a conocer a diversos autores locales y también hemos tenido oportunidad de publicar a autores que viven en México y también en el extranjero, específicamente en Estados Unidos y en España. Entonces, además de la labor como escritor, como poeta, también tengo la labor de editor y también justamente hace algunos años comencé mi labor como docente del área de lectura y redacción en el Instituto Fray Víctor María Flores, donde actualmente laboro justamente impartiendo esa materia para jóvenes de primer grado, ¿sí? Jóvenes que están ingresando de la secundaria a la preparatoria, están dando este salto justamente, este salto que representa el paso de una extensión de los estudios primarios a la antesala de la universidad. Entonces, conozco bien ese terreno, el terreno de la juventud, sobre todo la juventud de 15 años y también de la de 17 años, que también trabajé con ellos, pero me he sentido muy cómodo justamente con los chicos de primer ingreso, de primer año, ¿sí? Entonces, mi experiencia es como escritor, como editor, como docente y de manera más reciente todavía, cuento con experiencia también como vendedor de libros usados. Tenemos dos proyectos al momento. El primero es Garage 789, Librería de Barrio, sede desde la cual yo les estoy
emitiendo este mensaje. Es un proyecto autogestivo, independiente. Me gusta más el término autogestivo, pero ambos términos nos caracterizan justamente porque hemos avanzado en este negocio con recursos propios. Sin embargo, sí es importante hacer hincapié en que una iniciativa como la del Arte Ayuda a nosotros nos permite contar con una cierta solvencia para poder continuar con nuestras actividades. Específicamente, a mí el Arte Ayuda me ha permitido la apertura de un nuevo espacio, de contar con un recurso para la apertura de un nuevo espacio, el cual además del Garage 789 se suma a estas iniciativas de librerías de usados en Chiapas, y el nombre de esta iniciativa es Libros Tuxtla. Es un proyecto que está muy cerca del corazón turístico de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que a pesar de todo sí lo tiene, ¿sí? Y estamos hablando de que esa sede está justamente a una cuadra del Parque de la Marimba. Entonces, tenemos ya esos dos proyectos, el Garage 789, Librería de Barrio, y tenemos también Libros Tuxtla, que es una marca de reciente creación, con la cual estamos muy satisfechos por la respuesta del público hacia nuestra labor de rescatar libros, de vender libros de segunda mano y de vender ediciones descatalogadas. Justamente el programa del Arte Ayuda, a mí en lo personal, me ha permitido contar con un recurso para ser muy explícito, porque sí es importante hacerlo saber, para poder solventar los gastos de inicio de operación de este espacio. Yo considero que la gente que se dedica a la cultura estamos muy acostumbrados en ciertos ejemplos a depender mucho de recurso institucional para poder funcionar. Pero también es importante hacer hincapié en la necesidad de que uno, como creador cultural y artístico, también a veces debe tener la obligación de asumir asumir su trabajo con sus propios recursos. Nosotros como librería de barrio estamos haciendo esa labor. Yo no lo podría calificar sí es un esfuerzo, pero siento yo que sería victimizarnos mucho, ¿no? Yo considero que más bien es una labor que requiere de muchas manos. Yo únicamente soy el representante de muchas personas, ¿sí? Que se han sumado a la iniciativa, a las iniciativas que nosotros tenemos. Y no solamente son amigos, sino también familia, ¿sí? Entonces, dedicarse a estos ajos de la cultura y el arte requieren no solamente de volvernos expertos profesionales en la solicitud de recursos a las instituciones, sino también en encontrar maneras de obtener recursos y generar recursos con nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Entonces, un programa como el Arte Ayuda, a mí en lo particular, me permite generar gastos de operación para mis iniciativas, y es algo que yo agradezco, por supuesto, pero sobre todo me interesa retribuir. ¿Y de qué manera estamos retribuyendo con el Arte Ayuda? En esta ocasión, nosotros estamos como creadores culturales impulsando esta iniciativa, respaldándola, ¿sí? Entregando parte de nuestra experiencia y conocimiento a través de esta plataforma digital, ¿sí? En el caso de mi proyecto particular, que es Así son mis días, es un taller de fomento de habilidades lectoescritoras enfocada en jóvenes de 15 a 18 años y especialmente a la juventud del barrio de San Francisco.
Yo en el barrio de San Francisco llevo viviendo 5 años, ¿sí? Llegué con toda la ilusión del mundo a este barrio y es un barrio que me ha dado mucho. Es el barrio más grande de la ciudad. Fue fundado a finales del siglo XIX, ¿sí? Y según datos del cronista de la ciudad, este barrio se llama de San Francisco justamente por el santo San Francisco de Asís, pero también por las gestiones que en su momento hiciera un gobernador llamado Francisco León. Entonces, dejando de lado un poco el lado histórico, el barrio de San Francisco, para quienes no tienen el gusto de conocerlo, es el barrio más grande de la ciudad, abarca alrededor de, pues, no sé, son más de 50 cuadras, yo creo que se abarca. Claro que dentro de la misma periferia del barrio se han aperturado otras zonas habitacionales que no se llaman ya barrio de San Francisco. Pero bueno, el núcleo en sí del barrio se sigue manteniendo. Entonces, este barrio en sí es uno de los más populosos de la ciudad, pero quienes conocen, quienes viven en la ciudad, saben perfectamente bien que esta zona es considerada una de las más peligrosas de toda la ciudad. Y ese riesgo que uno corre todos los días en este lugar no se va a quitar con políticas públicas de un día o de una semana, de un año, de un trienio. Es un trabajo continuo y justamente ese trabajo continuo es el que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Es el que estamos tratando de hacer, porque si una cosa tiene en la cultura es que permite entrar, permite abarcar muchos sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces, el barrio de San Francisco es uno de los más reconocidos por sus altos índices de delincuencia común, entre ellos los asaltos en la calle, los robos comunes, hasta el robo a casa habitación, y se los digo yo, que ya sufrí justamente, soy parte de la estadística, hace ya un año que entraron a robar aquí a la casa de ustedes, y la sensación de impotencia que se genera por la profanación de tu hogar es algo que no podemos, no se puede explicar, la verdad. Es como, no sé, es una sensación muy extraña, ¿no? Pero, sin embargo, lo que nosotros aprendimos justamente de esa amarga lección es a protegernos, a tener más cuidado. Pero desgraciadamente el mundo es así ya, ¿sí? No es culpa de una institución, ¿sí? No sabemos de quién sea la culpa, pero evidentemente nosotros no nos podemos quedar quietos esperando a que las cosas se compongan. No se van a componer quizás, ¿sí? Lo único que nos quedó en ese momento y nos sigue quedando es tomar precauciones y seguir trabajando en lo que sabemos hacer, ¿sí? Entonces, cuando uno habla del barrio de San Francisco, se tienen ese tipo de comentarios. Es un barrio populoso, es un barrio peligroso, es un barrio donde los centros de esparcimiento etílicos son parte de la cultura, parte de la esencia del barrio, del espíritu del barrio, son sus cantinas, sus, eh, sus restaurantes, los espacios clandestinos, ¿sí? Pero también las expresiones urbanas que están en la calle, el graffiti, ¿sí? Los chavos que andan en las bicicletas, ¿sí? Todos estos elementos tan característicos de las ciudades que siguen presentes y que nunca han desaparecido
deberían desaparecer porque son parte de la esencia, del espíritu de este lugar. Entonces, tomando en cuenta ese contexto, es que yo pensé, tomando en cuenta también mi experiencia como docente de taller de lectura y redacción, entonces pensé en la posibilidad de ofrecer este taller justamente a la gente del mismo barrio. Pero por desgracia, la contingencia epidemiológica continúa y no fue posible implementar esta actividad de una forma física. Así que las herramientas tecnológicas nos están permitiendo llevar este taller y este testimonio que yo les ofrezco de manera virtual, con la única finalidad no de generar la lágrima fácil, sino que seamos conscientes del lugar donde estamos viviendo, ¿sí? Creo que es una de las habilidades que también nos permite fomentar el hábito de la escritura y la lectura, dar nuestro testimonio, ¿sí? Una de las partes más importantes justamente de los muchachos, de estos nativos digitales, es que estamos ante varios retos. Vamos a ir haciendo algunas notas para darle un poquito más de contraste a esa conversación, ¿sí? Entonces, mi nombre es Fabián Rivera Juárez, soy poeta, periodista cultural, editor y librero, ¿sí? Tengo una experiencia en el área que me permite conocer y dominar varios ámbitos de la redacción y también me dedico a la corrección de estilo a nivel profesional para tesis de licenciatura, desde grado de licenciatura hasta doctorado. Entonces tenemos mucha tela de dónde cortar, pero ahorita nos vamos a enfocar entonces en hablar acerca de la juventud. Sé bien que no es posible comunicarnos, no es posible dialogar porque esa es una transmisión pregrabada, pero sí sería importante. Yo voy a dejar mi correo electrónico para que podamos hacer esta retroalimentación justamente de los comentarios que yo vertí al principio y así también de las actividades que iremos dejando. El punto acá es que al final de este brevísimo taller, porque es un taller muy, muy breve, estamos hablando de un taller de 4 días, 4 charlas. Al final de este taller, lo importante sería hacer una retroalimentación, ¿sí? Incluso a mí me gustaría que pudiéramos conectarnos a través de esta plataforma, a través de Zoom, a través de Google Meet o a través de Cisco Webex también, que tenemos el acceso a esa plataforma, porque mi intención más que generar un mensaje que no tenga ninguna clase de eco, a mí me interesa mucho saber qué están pensando, saber qué opinan, saber qué están escuchando, ¿sí? Justamente un amigo me preguntaba en la otra ocasión, yo en lo personal no soy alguien que publique constantemente, sí publico en mi red social, justamente por la labor a la que me dedico, pero yo personalmente como escritor llevo casi 4 años sin publicar nada y no tengo interés de publicar nada por el momento. He obtenido, por cierto, gracias al consejo, he obtenido en 2 ocasiones el apoyo del programa de estímulo a la creación artística denominado PECDA. Lo he tenido en 2 ocasiones y he echado a andar 2 proyectos, pero incluso esos proyectos están guardados en el escritorio esperando el momento justo para poder ser terminados como deben de ser. Por supuesto que en su momento yo cumplí con todas las especificaciones que ofrecían en un principio, pero también una de las cosas que he entendido como escritor es que no hay un proyecto realmente terminado, ¿sí? Siempre van evolucionando y justamente eso es lo que a mí me ha invitado
a reservar estos proyectos y otros más que tengo ahí guardados para darlos a conocer en un momento más donde yo sienta una mayor solidez en mi labor como escritor, porque justamente ser escritor es una responsabilidad y como tal se debe de asumir con todos sus privilegios, entre comillas, pero sobre todo con sus consecuencias. Entonces, no podemos estar en una sociedad donde hay gente que sigue muriendo de enfermedades que son curables y sentirnos, eh, ¿cómo les diré? Jugar al intelectual en esos contextos, creo yo. ¿Sí? Nosotros tenemos que apostar por otro tipo de actitud, ¿sí? Por otro tipo de trabajo, no necesariamente aquel donde el escritor únicamente es una persona que está en su torre de marfil esperando que las cosas, que las musas le hablen, ¿sí? Ese es el Chiapas que estamos viviendo y es el Chiapas de toda la vida, ¿eh? Entonces, por eso justamente es que a mí me interesa mucho trabajar con jóvenes, ¿sí? Yo inicié justamente a escribir a los 15 años, sí, a los 15 años, y recuerdo muy bien a mi maestra de español, cuyo nombre ya olvidé. eh, Cuando yo le presenté mis poemas, ella lo único que me supo decir fue, em, yo creo que tienes cosas más importantes que hacer como que escribes. Eso fue lo que me dijo, ¿sí? Y entonces eso, lejos de desanimarme, claro que en un primer momento, pues, sí me llegó a desanimar, pero conforme pasa el tiempo, uno piensa justamente en esas lecciones y dices, bueno, quizás tenía razón, y ahora, en este momento de mi vida, a mí se me brinda la oportunidad de poder ser docente. Y entonces una de las cosas que yo más trabajo, más allá de la parte técnica, que sí es importante, es tratar de entender a los muchachos y a las chicas. Tratar de dialogar con ellos y saber exactamente qué están pensando, qué están sintiendo, ¿sí? No solamente se trata de fomentar habilidades lectoescritoras y que salgan con una ortografía impecable, ¿sí? No solamente se trata de eso. Finalmente, la escritura es un acto que involucra la psicología de cada persona. Y entonces, por ende, no podemos omitir el hecho de que cuando una persona escribe, involucra sentimientos, involucra a su contexto, involucra muchas cosas. Y no solamente se trata de aprender ortografía por aprenderla, no solamente se trata de aprender a redactar por redactar, ¿sí? Esa es una de las grandes lecciones que a mí mis alumnos me han dejado. La labor del docente no es nada más sentarse y dar órdenes, preparar tu clase y hacer como que están aprendiendo. Hay que aprender a hablar con ellos, a dialogar con ellos y saber qué están pensando, qué están sintiendo, y sobre todo aprender a detectar a estos muchachos que pueden ser escritores en potencia, ¿sí? Recordando precisamente a mi juventud, a esa juventud mía en la cual yo no conté con alguien que me dijera, ¿sabes qué? La palabra malogrado sí existe y significa esto. ¿Por qué no utilizas otra palabra en vez de malogrado? Creo que hubiera sido una, una, una lección diferente a que me hubiera dicho únicamente, dedícate a cosas más importantes en vez de tratar de fingir ser escritor, ¿no? Entonces, nosotros como docentes, nosotros como maestros, nuestra relación con los alumnos no nada más se trata de mandar, gritar, regañar, ordenar, no. Nosotros necesitamos, como docentes, aprender a
comprender a los muchachos. Porque nuestra sociedad es una sociedad que está mal. Hay muchas personas lastimadas. Entonces, imagínense, para muchos muchachos y muchachas, la escuela es el único refugio. E imagínense que todavía nosotros como docentes nos tomemos el atrevimiento de llamarles la atención y de ese poquito de ánimo que llevaban, terminarles de destruir el día, ¿sí? Hasta ese punto es importante la presencia de un maestro, porque puede ser que tu maestro te diga muy bien o que te diga, sabes que eres un asco, lárgate. Y esas palabras, y eso es algo que también yo he tratado de enseñarle a mis alumnos, las palabras tienen poder, ¿sí? Entonces el ámbito de la escritura como tal es muy amplio, ¿sí? Por eso digo yo que 4 sesiones es algo muy corto, porque justamente podríamos abarcar muchísimos ámbitos, ¿sí? Y por eso también yo agradezco mucho esta oportunidad de poder hacer esta sesión, de poder hacer este tipo de sesiones, porque así quizás mis mensajes y mis reflexiones lleguen a un público diferente. Justamente como estoy hablando ahorita es como yo doy mis clases, ¿sí? Y en un principio cuando yo inicié mi labor docente tenía miedo, porque no sabía qué enfrentar. Pero afortunadamente en el lugar donde yo trabajo, se me brindaron las condiciones para que yo pudiera ejercer mis primeras prácticas como profesor de verdad, ¿sí? Porque una cosa es lo que uno imagina y otra cosa es lo que llega a pasar, ¿sí? Entonces, el respaldo de la institución donde yo laboro me ha permitido a mí llegar a las reflexiones en las que estoy ahorita. No digo que sean todas, por supuesto. Estoy en mi tercer año como docente, pero sí creo que es importante hacer hincapié también en que esta posibilidad de desarrollarme como docente en un instituto de tanta raigambre como es el Instituto Fray Víctor María Flores, a mí me ha permitido llevar a cabo estas reflexiones y saber que se cuenta con el respaldo para poder ejercer cátedra de forma libre. ¿Sí? Entonces, escribir no necesariamente se trata de solamente llenar hojas con la pluma, sino también de interpretar a los otros, interpretar a las personas, pero sobre todo establecer un diálogo con ellas a través de la enseñanza. Entonces, por eso un proyecto como este, ¿sí? Donde nosotros, al menos en mi caso personal, tengo la oportunidad de llegar a otros públicos, es algo maravilloso porque a mí me gusta mucho platicar. Creo que ya se habrán dado cuenta, ya nos echamos media hora, ¿sí? Y pues en este taller vamos a abordar algunos contenidos que nos van a permitir entrar en ciertos puntos de escritura para que podamos entrar justamente a ese campo tan importante y tan, tan peligroso como es la hoja en blanco, ¿sí? Voy a presentar justamente en este taller algunos ejercicios que nos van a permitir escribir algo por lo menos decente, ¿sí? Entonces, les repito, el taller se llama Así son mis días, está enfocado en jóvenes de 15 a 18 años y especializado en gente del barrio de San Francisco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, una zona densamente poblada, con problemas como en todos los lugares, ¿sí? Pero que requiere de mucho apoyo y requiere de espacios
de espacios y sobre todo espacios dignos donde la cultura realmente tenga un impacto real sobre la vida cotidiana de las personas. Afortunadamente, estas herramientas digitales nos permiten llegar a más personas, pero lo importante es generar un diálogo a través de esta ventana virtual. Entonces, vamos a dar pie a la primera actividad, ¿sí? Vamos a dar pie a la primera actividad de la siguiente manera. Bueno, la primera actividad que vamos a hacer es hacer un recorrido virtual por una biblioteca. Sí, es una biblioteca que ya tiene mucho tiempo de haber sido creada y sobre todo es una biblioteca que está auspiciada, generada por un escritor puertorriqueño, Luis López Nieves, a quien yo solamente conozco de nombre, ¿sí? Y en esta biblioteca virtual lo que vamos a hacer es entrar justamente, les voy a pasar aquí la dirección, ¿sí? Se llama Ciudad Ceba. A ver, les voy a compartir la pantalla por acá. Permítame tantito. Sí, ahí tiene un poco de publicidad. Sí. En esta biblioteca digital, aquí va, yo de todas maneras voy a poner el link para que ustedes puedan revisarlo. Sí. En esta biblioteca digital, lo que podemos encontrar es una amplia variedad de posibilidades de lectura. ¿Sí? Justamente los muchachos en la práctica cotidiana difícilmente entran a una biblioteca, ¿sí? Porque ya no hay esa costumbre, a menos de que sea por trabajos ya de último momento, ¿sí? Entonces ahí sí se animan a entrar a la biblioteca, ¿no? Ahí sí. Es el último día antes de terminar clases, ahí sí ya llegan corriendo a la biblioteca y van en friega y se meten a trabajar y platican y todo. Por supuesto que es una práctica que yo también hacía, ¿no? Es una práctica común, o sea, no estoy diciendo yo, yo no lo hice, por supuesto que lo hice también, ¿sí? Y es una práctica muy, pues es muy enriquecedora, ¿no? Yo creo que recordando un poquito a un escritor que yo investigué hace tiempo, justamente por el proyecto del PECDA, el primer proyecto de PECDA que yo tuve, se llama Max Aub. Él decía que las personas regresan a los lugares que más quieren y uno de los lugares que más quiso él fue justamente sus estudios preparatorios, ¿no? Entonces, volver a la preparatoria es como volver a vivir, decía, entre otras palabras, ¿no? No tengo la cita textual. Pero yo creo que justamente, así como se dice que la personalidad de un niño está formada, creo que entre los 7 y los 10 años, ahí los pedagogos y los psicólogos me sabrán precisar, también la formación del adulto, por supuesto que está en esta parte crucial de la adolescencia. El adolescente es un ser justamente que adolece de muchas cosas, ¿sí? Pero al menos en lo que a mí respecta y de la experiencia que yo tengo, que he podido observar, es una región, sí, es como una región, ¿sí? Es una edad muy particular en la cual las personas están justamente en un, digamos, así como nosotros ahora estamos viviendo un cisma temporal muy importante,
la contingencia provocada por el esparcimiento del virus, el esparcimiento global del virus COVID-19, está marcando un cisma en nuestra existencia, ¿sí? Quienes hemos vivido ya varios sismas, sí, creo que este es el más importante, sí, al menos en lo que a mí respecta. Yo nací en el año 1984 y a mí me tocó vivir no el cisma, bueno, sí es un cisma, sí, es parteaguas, un parteaguas a nivel sociopolítico, tan importante como lo fue la caída de las Torres Gemelas. Yo recuerdo haber justamente estado en la prepa, y justamente cuando estuve en la prepa, estábamos justamente en el último año de prepa, perdón, yo salí del 99 de secundaria, 2000, 2001, en 2001, ¿sí? Era mi segundo año en preparatoria cuando pasó eso. Estaba yo empezando el tercer año de preparatoria, justamente, ¿sí? Y sucedió eso, fue un cisma sociopolítico, claro, lo entendimos mucho después, pero en ese momento todos pensamos que era como una película y no, ¿sí? Entonces, para quienes hemos vivido justamente esos sismas, esas transformaciones, ¿sí? También este paso gradual de lo analógico a lo digital también fue un cisma, pero se dio de una forma un poco más gradual. Así como nosotros ahora también estamos justamente ante el gran reto de enseñarle a nuestros jóvenes a aprender a leer, aprender a redactar, ¿sí? Ante la enorme cantidad de información que hay, ¿sí? También en nuestro tiempo fue el gran reto saber qué herramientas eran las que necesitábamos para, por ejemplo, avanzar y poder redactar trabajos, ¿sí? Redactar trabajos, ¿sí? Y en el caso del ámbito laboral, también saber quién sí podía y quién no podía dominar herramientas tan básicas como Word, ahora tan básicas como Word y como Excel, ¿sí? PowerPoint, todas estas herramientas que ahora ya son cualquier cosa, en ese entonces era la última tecnología, ¿no? Entonces, nosotros, no solamente como docentes, yo lo estoy diciendo desde mi ámbito docente, pero también lo estoy diciendo como padre de familia, porque afortunadamente este mensaje va a llegar también a padres de familia, ¿sí? Creo que una de las grandes necesidades y uno de los grandes retos a afrontar como padres de familia es justamente enseñarle a nuestros niños, enseñarle a nuestros jóvenes qué sí leer, qué no leer, ¿sí? Dónde sí estar, dónde no estar, qué denunciar, qué hacernos saber. Justamente hace, creo que una semana, se escuchó el caso de un niño que tomó la determinación de quitarse la vida lanzándose de un balcón, ¿sí? Porque observó en internet a un personaje de nombre Jonathan Galindo, que lo amenazó diciéndole, no sé qué sarta de barbaridades, pero este niño se quitó la vida lanzándose de un balcón, ¿sí? Entonces, el ambiente digital no es un ambiente ingenuo. No solamente se recibe una cantidad enorme de estímulos, sino también se está en el riesgo latente de caer de caer en estos peligros, ¿sí? De caer en estos riesgos de no saber exactamente cómo actuar ante amenazas como la de este personaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces estamos justamente en un tránsito entre la realidad real, por decirlo de algún modo, y la realidad virtual, ¿sí?
Y nosotros como padres de familia y también como docentes necesitamos aprender a dialogar y aprender a hacer un puente entre ambas realidades. ¿Por qué? Porque los muchachos prácticamente ya son nativos digitales, ya no son como nosotros, los de esta generación de 30 o más, ya no somos de las dos versiones, analógica y digital, ahora son netamente digitales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un taller de formación lectoescritora, ¿sí? La primera habilidad que nosotros necesitamos fomentar es justamente enseñarle a nuestros jóvenes qué sí leer y qué no leer, a dónde acudir para poder encontrar información fidedigna, porque estamos en una época también en la cual tenemos mucha información, pero también tenemos una enorme cantidad de ignorancia, ¿sí? Por ahí hay una entrevista de Isaac Asimov donde le preguntan cómo veía él la evolución de la tecnología. Y él decía que las computadoras, el Internet y todas estas herramientas digitales tendrían como consecuencia ideal, la posibilidad de que las personas pudieran educarse a sí mismas en lo que ellos realmente quisieran. Y creo que sí es una de las vías de trabajo, una de las vías de crecer como personas, crecer en el ámbito, en diversos ámbitos del conocimiento. Pero también estamos expensas de esa gran masa de información que no contribuye en nada y solamente nos llena de basura. Pero tal pareciera que estamos ante una desmedida cultura del entretenimiento que según algunos críticos solamente sirve a los intereses del sistema, ¿no? Sin embargo, eso no es el objetivo de este taller, simplemente es, no estoy yo tan capacitado para hablar de esos puntos, pero sí es importante que nosotros vayamos observando cuál es, como docentes y como padres de familia, ¿sí? ¿Cuál es el contexto al que nos enfrentamos? ¿De qué manera nosotros tenemos que dialogar con nuestros jóvenes? Y lo digo porque afortunadamente este mensaje va a llegar también a ese público que me gustaría que me escuchara. No solamente a los jóvenes, sino también a esos padres de familia que no saben qué hacer con esos jóvenes que no quieren leer. ¿Sí? Entonces nosotros todos como sociedad necesitamos darnos el tiempo para sentarnos a leer un ratito. ¿Sí? Y sí hay lectores, por supuesto que hay lectores, y se los digo yo que tengo 2 librerías. Pero hay que saber encontrarlos y hay que saber llamarlos, ¿sí? Afortunadamente esa generación tiene herramientas como la que les estoy presentando actualmente, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos ver, y estoy haciendo esto porque me parece un proyecto muy interesante, no es con otra intención, ¿sí? No es con el afán de hacerle publicidad a este proyecto en especial, sino que simplemente a mí me parece un proyecto muy completo, ¿sí? Y vamos a entrar, por ejemplo, aquí al equipo de Ciudad Ceba, ¿sí? La administración, ellos son los artífices de este espacio, ¿sí? Y también tenemos acá este punto importante, que es la biblioteca digital Ciudad Ceba. En esta biblioteca digital nosotros podemos hacer un recorrido justamente de forma virtual, ¿sí? Otra de las grandes ventajas de esta herramienta es que nosotros podemos entrar sin pagar un solo centavo, ¿sí? O sea, estamos hablando de un proyecto de socialización de la lectura
a nivel global, a nivel Hispanoamérica, porque la única limitante de este proyecto es el idioma, ¿sí? Entonces, a ver. Entonces, estamos justamente ante un recorrido virtual de cuentos, poemas, minicuentos, teatro, otros textos y también una sección que habla acerca del arte de narrar. Vamos a entrar brevemente aquí, ¿sí? Y acá tenemos varios consejos, por ejemplo, opiniones de los maestros, consejos técnicos, historia y teoría del cuento, ¿sí? Por ejemplo, consejos técnicos, vamos a ver. Esa es una de las grandes ventajas. Nosotros podemos entrar, por ejemplo, aquí estamos José Borges. Por ejemplo, a ver, vamos a ver muy brevemente los 10 mandamientos del escritor de ficción, ¿sí? Ahora la ficción, que también es un género muy popular entre los jóvenes, por cierto. Dice los 10 mandamientos del escritor de ficción. Escribe regularmente. Si no tienes mucho tiempo, escribe al menos 5 minutos por día. Esto es importantísimo porque lo que más cuesta justamente es tener disciplina, ¿sí? Y con toda la tecnología, ni siquiera nos damos el chance de sentarnos a leer. Escribe el tipo de ficción que amas leer, dice el segundo consejo, ¿sí? Punto número 3, no esperes a la inspiración para comenzar. Punto número 4, escribir y reescribir siempre. Punto número 5, escucha todas las críticas con la mente bien abierta. Y eso es importante, porque el escritor, sobre todo el escritor de provincia, difícilmente se deja criticar, ¿sí? Escribir en provincia es también someterse, sobre todo escribir crítica en provincia, y creo que no me dejarán mentir quienes vivimos justamente en provincia, escribir en provincia, pero sobre todo escribir crítica en provincia, ¿sí? Muchas veces significa condenarse al ostracismo si la persona a la que uno critica está en el poder, sobre todo, ¿sí? Lee todo lo que puedas y más también. No sigas las tendencias en boga, cuenta las historias que desees y como desees. Esto es también vital, y vital sobre todo para este taller, ¿no? Porque aquí vamos a ver de qué manera podemos contar una historia justamente en nuestro contexto inmediato, ¿sí? Dedica especial atención al primer párrafo, el que pega primero pega 2 veces, ¿sí? Esto me recuerda mucho a Vicente Huidobro, cuando dice que adjetivo que no da vida mata, ¿sí? En cierta manera es como me hace eco, ¿no? No digo que esto sea un eco, digo que eso a mí me genera un eco por esa lectura. Trata de convertirte, dice el consejo número 9, en tus personajes mientras los escribes. Esto es una parte interesante también, porque hay quien dice que lo que más cuesta es deshacerse de los personajes. No te desanimes ante un rechazo. Al 90% de los escritores más exitosos les dijeron al menos una vez que se dedicaran a otra cosa. Bueno, entonces estamos aquí en este recorrido virtual, como ustedes podrán ver, ¿sí? Estamos justamente ante una herramienta interesante porque podemos acceder a este conocimiento de forma gratuita, ¿sí? Y con una redacción impecable. Estamos aquí justamente en la biblioteca digital. Tenemos cuentos, tenemos poemas, minicuentos, teatro, otros textos y sobre el arte de narrar, ¿sí? Entonces, en la siguiente sesión, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Vamos a establecer un diálogo a través de la escritura de un relato, ¿sí? Pero vamos a justamente a elegir un cuento de los que están acá
para poder iniciar con los ejercicios y avanzar con el taller. Esta fue la primera transmisión de 4 sesiones del taller Así son mis días, el cual está enfocado en jóvenes de 15 a 18 años, especialmente los jóvenes del barrio de San Francisco, pero afortunadamente y desafortunadamente, afortunadamente digo porque podemos hablar a partir de esta plataforma digital y podemos hacer llegar este mensaje a más personas, desafortunadamente porque no puedo conocerlos personalmente, pero la idea es que esto sirva como punta de lanza de un proyecto que espero que podamos hacer funcionar mucho más adelante. Entonces, por mi parte sería todo en esta primera sesión y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, bendiciones para todos y excelente lunes. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.